Bueno, hola a todos. Mi nombre es Norma Gabriela Faitani. Soy licenciada en Ecología y actualmente soy becaria doctoral del CONICET y trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y en esta oportunidad, para la Semana del Ambiente, lo que les quería comentar es un poco sobre mi tema de tesis, sin ir en mucho detalle, sino algo más global. ¿Qué es la sustentabilidad o por qué se estudia la sustentabilidad ambiental? En primer lugar, quería comentarles un poco la importancia de conocer la sustentabilidad. em, y conocer esto nos va a dar información específica de características no solo por ahí ambientales, porque siempre se relaciona por ahí la sustentabilidad con el ambiente, pero también podemos tener características del tipo sociales, características del tipo económicas sobre, por ejemplo, un determinado sitio, un determinado proceso, un determinado evento, un determinado producto, también sobre un sitio específico que puede ser un edificio, un parque industrial, también puede ser una universidad, puede ser un colegio, ¿sí? Una institución educativa. También nos va a dar el conocimiento sobre el aprovechamiento, durabilidad o aceptación de ese evento, de ese proceso, de ese producto, ¿no? Entonces no nos va a dar solo características físicas, sino características un poco más sobre la aceptación social, el costo económico, los impactos ambientales. También nos va a dar la pauta para determinar puntos de mejora, por ejemplo, sobre ese proceso, o puntos de mejora sobre la gestión que se está realizando en un determinado sitio. Puntos de mejora sobre, por ejemplo, la realización de un evento de un año hacia el otro, en qué aspectos tendría que mejorarse para que ese evento sea, por ejemplo, más sustentable, ¿no? Entonces va a determinar estos puntos de mejora para preservar los recursos naturales o los servicios ambientales, y siempre teniendo esto en cuenta de la sustentabilidad, que es para que las futuras generaciones aprovechen el ambiente de la misma manera en que lo aprovechamos o lo disfrutamos nosotros. Por último, también conocer la sustentabilidad nos va a dar la idea de la estabilidad no tanto ambiental o ecológica, sino también social y económica. Entonces, conocer la sustentabilidad no es solamente una frase o una moda, sino que abarca muchos aspectos, es una palabra bastante holística y hay que tener bien en claro cuáles son los límites del sistema al que nosotros queremos aplicarle esta definición, ¿sí? Aplicar este conocimiento, conocer la sustentabilidad de qué sistema. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy claros en si va a ser solo un sitio, va a ser un proceso, un evento y un producto, como les decía previamente. Bien, entonces, sintéticamente también en este video lo que vamos a ver son algunos indicadores que, por ejemplo, se aplican para el conocimiento de la sustentabilidad, qué estrategias también se aplican, qué tipo de soluciones se pueden aplicar para alcanzar la sustentabilidad y cuáles son las proyecciones como más comunes que se utilizan. Entre los indicadores que pueden ser de eventos, también pueden ser de gestión ambiental de determinados sitios pueden ser, por ejemplo, la de generación de residuos, ¿sí? ¿Cuántos residuos se generan en un evento? ¿Cuántos residuos reciclables se generan en un evento? ¿Cuántos residuos pueden separarse o se llegaron a separar en un evento? Em, ¿Cuántos residuos orgánicos son compostados? ¿Sí? Cada corriente de residuos u orgánicos perdón, o reciclables o no recuperables, que son por ahí el resto, la basura, van a tener determinados pesos y con eso podemos ir conociendo un poco si la gestión fue buena, si fue mala, ¿no? Después, por ejemplo, el consumo energético de una industria, el consumo energético
vuelvo de un sitio específico como una escuela, una universidad. El consumo energético de un evento también puede ser un indicador. El consumo de agua, ¿sí? El consumo de agua en una industria, cuánta agua se consume y cuánta agua se recircula por algún tipo de proceso. La producción sustentable, sí, por ejemplo, en un hogar para conocer la huella de carbono, cuán lejos vamos a comprar nuestros productos orgánicos, ¿sí? Si nos trasladamos más kilómetros, aumentamos nuestra huella de carbono, si trasladamos menos kilómetros vamos a estar disminuyendo nuestra huella de carbono y si además estos productos son orgánicos, mejoramos nuestra huella. Por ejemplo, utilizar transporte sustentable, también en este indicador por ahí un poco más global, que es la huella de carbono, el utilizar transporte sustentable disminuiría nuestra huella, ¿sí? Tener espacios verdes también a las cercanías de nuestro hogar de un municipio, si se quiere, lo que da cuenta es de absorción de dióxido de carbono y mejoramiento de la calidad ambiental, ¿sí? Incluso dentro de, por ejemplo, parques industriales o dentro de universidades, tener espacios verdes, arbolado urbano, lo que genera es, como les decía, una mejora medioambiental. Entre las estrategias más comunes se pueden nombrar las estrategias de minimización, que pueden estar asociadas a la minimización de generación de residuos, a la minimización, perdón, de consumo energético, minimización de consumo de agua, ¿sí? Tratar siempre de minimizar ese recurso natural o minimizar esos aportes a las emisiones de gases de carbono que generan, como les decía recién, una industria, un edificio o una casa, ¿no? Después vamos a tener estrategias de adaptación o de mitigación, perdón, ahí está mal mi diapositiva. Están muy asociadas a lo que es el cambio climático, ¿sí? Adaptarnos a algo van a ser estrategias de adaptación a ese cambio, ¿sí? El cambio ya está generado, ya se produjo, entonces nos vamos a tratar de adaptar. Tratar de mitigarlo es tratar de ir al foco del problema y cambiar eso que genera el problema. Y después, por último, se pueden nombrar también las estrategias de que son más sociales, de concientización, que pueden ser ahora, está muy mejor, mejor dicho, está más de moda el hecho de generar campañas de concientización mediante redes sociales, lo que contiene también un efecto bastante positivo porque se deja de usar un poco lo que es el papel, el flyer, este folleto que siempre es entregado y minimiza también los costos y también los efectos ambientales. Una estrategia de concientización no debe ser solo vista para, por ejemplo, que se deje de contaminar, sino que una estrategia de concientización también puede ser aplicado a los empresarios, ¿sí? Como para que mejoren sus procesos productivos y con ello minimicen los costos, pero también minimicen los usos de agua, usos de energía, o que traten de aplicar, por ejemplo, energías sustentables y demás. Bueno, las soluciones que pueden ser aplicadas en cuanto a la sustentabilidad pueden basarse en minimizar estos impactos negativos que pueden ser en un solo componente o una solución un poco más holística, ¿no? Que va a abarcar varias aristas de la sustentabilidad. Como les decía previamente, la sustentabilidad tiene que mantener una estabilidad entre los criterios sociales, ambientales y económicos. Entonces, las soluciones no tienen que solamente solucionar, ¿sí? Un solo criterio, por ejemplo, minimizar los impactos ambientales, también se tiene que tener en cuenta que la solución tiene que minimizar o mejorar los costos, en este caso, bueno, el criterio económico, y minimizar o beneficiar de alguna manera al sector social más asociado al evento, a la gestión o demás, ¿no? Esto siempre teniendo en cuenta los límites de nuestro sistema, donde nosotros queremos aplicar la sustentabilidad, donde nosotros queremos lograr esa sustentabilidad. Y entre los escenarios, lo que podemos decir es que
pueden ser escenarios reales, ¿no? Escenarios que nosotros teniendo en cuenta un diagnóstico, una base de datos eh, real, lo que podemos hacer es determinar diferentes escenarios, ¿no? Determinar metas para alcanzar esos escenarios. Por ejemplo, un escenario que puede ser a corto plazo, sí, no sé, mejorar o implementar diferenciación o separación de residuos. A corto plazo se quiere ver la aceptación social. A largo plazo lo que queremos es reducir en un 50% los residuos que son enviados a relleno sanitario y compostar más del 30 o 40% de los residuos orgánicos. ¿Sí? Esos son más a largo plazo. Después tenemos los escenarios óptimos, ¿sí? Que son los escenarios que todos querríamos obtener. Por ejemplo, que el agua que se utiliza en un circuito de producción sea totalmente recirculada por el circuito y no se pierda nada, que no genere ningún tipo de residuos, que no genere ningún tipo de emisiones. Entonces, en una universidad, por ejemplo, lo que vamos a querer es que el 100% de los residuos orgánicos se composten, el 100% de los residuos reciclables se vayan a un destino más sustentable y que los residuos que son enviados a relleno sanitario sean en la menor proporción posible y realmente los que no tienen una segunda oportunidad, ¿sí? Entonces, entre los escenarios vamos a tener escenarios reales y los escenarios óptimos, que no tiene, que por ser óptimos no significa que no sean reales, sino que van a conllevar un poco más de tiempo y tal vez un poco más de decisiones políticas o de presupuestos que tal vez no son tenidos en cuenta actualmente y demás, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, lo que les quería por ahí dejar es que tenemos que actuar en conjunto, ¿sí? Y la sustentabilidad viene a ser un poco esto de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Tenemos que no solamente tratar de primar el Ok, por último, para ir terminando, les dejo como este mensaje de que debemos actuar en conjunto, no solamente primar un criterio, sino que tenemos que mantener una estabilidad para obtener un mejoramiento global, ¿sí? Y la sustentabilidad tiene como esta idea de la interdisciplinariedad, así que es una buena oportunidad para que todos los que están acá escuchando este video y todos los que están escuchando todos los videos de la Semana del Ambiente puedan trabajar en conjunto, siempre teniendo en cuenta varias aristas y no solamente enfocándonos en un solo estilo o en un solo criterio. Entonces, con esto les agradezco mucho su atención y les dejo mi mail por si quieren contactarme a futuro, ¿sí? Para intercambiar estrategias, soluciones y demás. Así que muchas gracias.